Un Terra Santa News especial dedicado a las celebraciones con motivo del 8º centenario de la peregrinación de paz de San Francisco en Tierra Santa y el histórico encuentro con el sultán de Egipto Al-Malik Al-Kamid. Del capítulo de Pentecostés a la misión de ultramar, de Asís a Damieta, el encuentro entre el santo y el sultán, un abrazo de paz que marca el diálogo entre Oriente y Occidente. En marzo, los franciscanos celebraron en El Cairo y en Damieta, junto a las autoridades islámicas egipcias, el encuentro entre el pobre de Asís y el sultán. Festejos que continúan en esta primera semana de octubre en Jerusalén. Una serie de jornadas dedicadas a celebraciones y conferencias y, como conclusión, una visita oficial a la mezquita de Jerusalén. Un encuentro explicado, admirado a lo largo de los siglos a través de documentos, pero sobre todo una narración iconográfica de los diferentes periodos. En el capítulo de Pentecostés de 1217, los frailes decidieron marchar a ultramar. Este capítulo fue un espectáculo único. Eran tantos frailes que, como no tenían habitaciones, pernoctaban en chozas de esteras en bosques cercanos a la Porciúncula. La orden contaba entonces con unos miles de frailes y se estaba expandiendo. En el capítulo se decidieron las expediciones misioneras. En 1219, con 37 años de edad, San Francisco se embarcó en Ancona y llegó a Damieta, en Egipto, donde el ejército cruzado se desplegaba contra el ejército musulmán. Consigue reunirse con el sultán. Consigue hablar con él. Y consigue también volver sano y salvo, llevando consigo incluso regalos que manifestaban la hospitalidad oriental y tal vez también un salvoconducto para poder visitar los santos lugares. Para Fray Francesco Patón, custodio de Tierra Santa, no es solo Francisco el osado, también el sultán asume el riesgo de escuchar a este pequeño fraile, armado solo con su saludo de paz, y que viene a hablarle de Jesucristo. Sicuramente è riuscito a parlare con il sultano, questo è attestato. Sin duda consiguió hablar con el sultán. Ello está confirmado por fuentes históricas, tanto internas de nuestra orden. Por tanto, un poco las biografías antiguas, Tomaso de Acelano, Bonaventura y otros, y está confirmado por las crónicas cruzada. De manera especial la crónica de Ernul, que para mí es también la narración más hermosa. Cómo San Francisco va a ver al sultán y cómo dialoga con él, y además está confirmado por el obispo Jacques de Vitry, que era el obispo de Acre, que estaba presente en la Quinta Cruzada y que habla de este encuentro tanto en sus cartas como en las crónicas occidentales. Básicamente lo que se desprende es que San Francisco va a ver al sultán para anunciar la palabra de Dios. E sostanzialmente quello che emerge è che Francesco va dal sultano per annunciare la parola di Dio. Il cuore, il nocciolo di questo evento è proprio che di fatto Francesco riuscì. El corazón, el núcleo de este acontecimiento es que de hecho San Francisco consiguió reunirse con el sultán, que efectivamente el sultán acogió a San Francisco con un gran sentido de la hospitalidad y que San Francisco tras este encuentro pudo venir a visitar los santos lugares y volver a Italia, elaborar una metodología para los frailes menores de cómo vivir en un contexto de mayoría musulmana o de otra religión. Di come vivere in un contesto a maggioranza musulmana o di altra religione. En los escritos de San Buenaventura leemos que el sultán sintió por él mucha devoción y lo estimó digno de mucho honor. Le ofreció valiosos regalos y lo invitó insistentemente a prolongar su estancia con él. En Asís, en el Sacro Convento de San Francisco, en la exposición del 8º centenario del encuentro entre San Francisco y el sultán, podemos observar el cuerno de marfil con la inscripción: con esta campana San Francisco reunía al pueblo para la predicación
y golpeando estos dos bastones les imponía silencio. $800 años después de la peregrinación de paz de San Francisco en Tierra Santa, los franciscanos junto a autoridades cristianas e islámicas de Egipto se reunieron para celebrar el encuentro del Santo de Asís con el sultán Malek al-Kamel. 800 años después, San Francisco, como ha observado el Papa, sigue siendo una profecía para la humanidad entera. Él que se presentó desarmado en tiempo de las cruzadas, con solo el Evangelio en la mano. Hoy, ante este mar que se cruza con el Nilo para hacer una promesa. En el corazón de cada uno de nosotros podemos buscar la paz. Podemos convertirnos en personas de paz en la familia, en las diferentes comunidades, en el servicio, en el trabajo, en cualquier parte donde nos encontremos. Y donde vayamos podemos llevar este mensaje que el mundo tanto necesita. Possiamo portare questo messaggio che il mondo ha tanto grande bisogno. El sábado 2 de marzo, en El Cairo, la Universidad de Al-Azhar, institución clave del Islam sunita, abrió sus puertas para acoger a más de 600 invitados. Junto a los franciscanos de Egipto se organizó una conferencia sobre un diálogo de paz y serenidad. Estaban presentes en el encuentro el enviado del gran imán Ahmad al-Tayeb, el gran jeque de Al-Azhar, junto a diversas autoridades islámicas y cristianas. En las intervenciones se alternaban temas referidos a la tradición islámica, pero también contenidos de la declaración firmada en Abu Dhabi, además del agradecimiento a los franciscanos por la hermosa misión de diálogo y paz en Egipto y en el mundo. Estoy muy contento en este hermoso encuentro que ha reunido a hermanos de todo el mundo y de todas partes y religiones. Espero que Dios refuerce este verdadero espíritu de fraternidad, que trata de alejar al mundo del mal, de la agresión y el terrorismo que distorsiona la imagen del Islam, la imagen del cristianismo. Las celebraciones del 8º centenario tienen lugar pocas semanas después del viaje apostólico a los Emiratos Árabes, cuando el Papa Francisco y el gran imán de Al-Azhar, al-Tayeb, firmaron el documento del diálogo interreligioso centrado en la fraternidad. Para Fray Francesco Patón, el documento es una espléndida actualización del encuentro de 8 siglos atrás. Las celebraciones que están teniendo lugar en Jerusalén con motivo del 800 aniversario del encuentro entre San Francisco y el sultán parten de fuentes históricas. En los locales de la custodia de Tierra Santa, durante la primera de una serie de jornadas de conferencias, se habla del histórico acontecimiento a partir tanto de fuentes occidentales como árabes. Nuestra celebración tiene fundamento, se basa en algo, en hechos históricos. Podemos revivir lo que sucedió realmente en 1219. Las fuentes cristianas son importantes, en primer lugar porque son muy antiguas. Las primeras en hablar del encuentro entre San Francisco y al-Malik al-Kamil. Hablamos en primer lugar de las cartas de Jacques Vitry, que es el obispo de Acre, presente en Damietta, así que testigo ocular de los acontecimientos. Y además hablamos de la crónica de Ernul, que es también importante, porque representa la situación más concreta desde el punto de vista musulmán. San Francisco se reúne con el sultán en el interior del Majlis, la carpa utilizada para las discusiones. Se trataba de un tiempo dedicado a la confrontación más que un espacio físico, en el que se nos dice, se llegó a un gran resultado. Los dos se conocieron, se enfrentaron y tuvieron respeto uno por el otro. Pero del estudio de las fuentes árabes y musulmanas surge una sorpresa doble. Por un lado, los documentos no informan de la narración de este encuentro específico. La historia de los patriarcas de la iglesia egipcia explica muchos episodios en los cuales al-Malik al-Kamil trató directamente con un monje o con más monjes.
Y aunque la identificación de este monje no corresponde a la figura de San Francisco, sino que corresponde a un monje que podía ser un punto de referencia de la cristiandad, desde entonces, en el seno de la iglesia copta egipcia, esto es algo tremendamente positivo. Por otro lado, sin embargo, las fuentes árabes muestran cómo las relaciones entre el mundo musulmán y cristiano eran realmente estrechas. No había corte de sultán y no había corte de príncipe en la que no tuvieran lugar las llamadas sesiones teológicas, de disputas entre los valores fundamentales del Islam y los valores fundamentales del cristianismo. Tenían lugar en un clima muy cordial, dictadas sobre todo por el deseo de saber, qué es lo que a menudo nos falta hoy, porque además, si estamos animados a esto, nos lleva a apreciar y a respetar al otro. Las fuentes históricas franciscanas son las protagonistas del segundo día de conferencias organizadas en Jerusalén con ocasión del 800 aniversario del encuentro entre San Francisco y el sultán. Escritos en plena Edad Media, explican la decisión de San Francisco de ir durante la Quinta Cruzada a hablar con el sultán al-Malik al-Kamil. La protagonista del encuentro fue la escucha recíproca. Corría el año 1219. Es cierto, en el imaginario común permanece el episodio, hecho famoso por el maravilloso fresco de Giotto en Asís, que nos muestra el desafío, la prueba de fuego, la llamada prueba, propuesta por San Francisco para probar de qué lado estaba la verdadera fe, como nos cuenta San Bonaventura. Prima di lui nessuno vi aveva fatto parola. Antes de él nadie le había hablado, y es sintomático que el mismo San Buenaventura, cuando escribe la leyenda minor, no menciona este hecho en absoluto. Esto genera preguntas muy fuertes sobre la historicidad del hecho mismo. Storicità del fatto in sé. El corazón de la reflexión vuelve así al intenso diálogo que se posibilitó entre los dos y sobre lo que efectivamente produjo este encuentro tan especial. Francesco non divenne musulmano, il sultano non si fece... San Francisco no se hizo musulmán y el musulmán no se hizo cristiano, pero la escucha existió, y eso es esencial. Creo que esto nos indica también un camino que evita los irenismos baratos, sino que se basa en la escucha, el respeto y el rechazo de toda lógica de violencia. E sul rifiuto di ogni logica di violenza. Actualizar el encuentro entre San Francisco y el sultán, es decir, ¿qué queda de aquel acontecimiento histórico, donde es posible vislumbrar la herencia y cómo hacer para que el encuentro se verifique también hoy? Este es el tema que ha dominado la tercera jornada de conferencias organizadas en Jerusalén para celebrar el 800 aniversario de los Hechos de Damietta, congreso que ha contado con la importante participación del cardenal Leonardo Sandri, prefecto de la Congregación para las Iglesias Orientales. Es un verdadero gozo poder unirnos al camino trazado por el Papa Francisco siguiendo los pasos de Jesús, porque lo que él hace viene del Evangelio, y siguiendo también los pasos de San Francisco, el encuentro de hace 800 años entre San Francisco de Asís y el sultán habría sido un gesto para la Iglesia de hoy, para el mundo de hoy, para tratar de construir un mundo nuevo de justicia, de dignidad, fraternidad, de encuentro y diálogo. Di dignità, di fraternità, di incontro, di diálogo. La actualización no son tantos discursos, ni conmemoraciones, reflexiones o percepciones, sino sobre todo lo que las personas, frailes u otros, viven de encuentro y tal vez también un poco de desencuentro con ciertas realidades. La Iglesia ha de estar en salida, pero no solo como evangelización. San Francisco salió del campo de los cruzados para ir al encuentro, pero el encuentro se produjo porque también el sultán salió de lo que he definido como la zona de confort. Yo he definido un poco la comfort zone. Del tema del encuentro hablamos todavía hoy como si fuera algo extraordinario y nuevo. Por tanto, ¿qué debió suponer hace 800 años? Es un tema que en las iconografías de San Francisco hasta un cierto momento no se representaba, no se entendía o interesaba poco o era demasiado especial. Por la tarde, el cardenal Sandri hizo su entrada en la ciudad vieja de Jerusalén por la puerta de Jaffa para después acceder solemnemente al Santo Sepulcro. Espacio para las voces y la música del Instituto Magnificat. Entre los pupitres de esta escuela de música el encuentro se hace real cada día.
Tenemos todo tipo de estudiantes y profesores musulmanes, cristianos y judíos. Este concierto celebra la paz y diferentes lenguas y comunidades que se unen para hacer música. Durante 3 días, las celebraciones concluyeron con las vísperas solemnes en la iglesia de San Salvador, momentos que se convierten en nuevas ocasiones de encuentro, con la invitación a participar dirigida a representantes de todas las comunidades cristianas presentes en la ciudad santa. Necesitamos también, como cristianos palestinos que vivimos aquí en Tierra Santa, que haya unidad entre todas las comunidades cristianas. Tal vez tenemos algunas incomprensiones, pero con el amor de Jesús podemos resolver todos los problemas como hermanos, como verdaderos cristianos. Un paseo por una vez de paz en la explanada de las mezquitas, siguiendo los pasos de San Francisco que hace 800 años abrió las puertas de Jerusalén a sus frailes. A la delegación de la Custodia de Tierra Santa y a la Vaticana se le abre la entrada normalmente destinada solo a musulmanes. Les da la bienvenida el director de la fundación que administra la explanada en nombre del rey de Jordania. La visita comienza en uno de los lugares más sagrados para el Islam, la roca sobre la cual Mahoma ascendió al cielo, dominada por la gran cúpula de oro. El lugar de culto y de la predicación en la explanada para millones de musulmanes es la igualmente majestuosa mezquita de Al-Aqsa. Uno de los imanes saluda a la delegación cristiana en nombre del gran muftí de Jerusalén. Describe la buena convivencia entre cristianos y musulmanes. Recuerda los tiempos en los que visitaba a menudo a sus amigos coptos. Recuerda el status quo violado por la Guerra de los 6 días, el jeque al-Khatib, que representa a la autoridad jordana. Cristianos y musulmanes quieren custodiar juntos, dice, los respectivos lugares santos en la ciudad vieja de Jerusalén. La explanada es la más disputada porque aquí se erigía el templo destruido por Tito. La visita al Aqsa es un signo de amistad hacia los musulmanes y ocasión también para reafirmar, subraya el cardenal Sandri, el pleno derecho de culto para los fieles de las 3 religiones en Jerusalén. Al profesor musulmán que pide cuentas de las cruzadas, el prefecto de las iglesias orientales le responde que la historia debe ser estudiada en el contexto en el que se produjo. Ciertamente hoy nadie habría pensado en hacer las cruzadas. En el 2000, el Santo Padre Juan Pablo II pidió perdón por las cruzadas. La visita concluye con una foto de recuerdo, marcada por un diálogo no siempre fácil, pero cada vez más necesario. Esta jornada para nosotros tiene el significado de continuar en el estilo de San Francisco, que es el estilo de buscar a toda costa el encuentro. Y creo que también es la demostración de que cuando un encuentro es deseado, se realiza.